Buenas tardes, soy Ingrid, estoy haciendo lo que es el momento 1 de la actividad 2, enfermedades del sistema hematológico. Vamos a continuar. Bueno, en este momento tenemos parte A, B, C y D. Vamos a ver. Nos pregunta qué es la leucemia linfoblástica aguda. Ese tipo de leucemia es un cáncer que se da en la sangre o médula ósea. Y la palabra aguda se refiere que es un hecho de enfermedad. En su enfermedad progresa rápidamente y crecen células sanguíneas inmaduras en lugar de maduras. La palabra linfocítica se refiere a los glóbulos blancos llamados linfocitos que se ven afectados por la leucemia linfocítica aguda. La leucemia linfocítica aguda también se conoce como leucemia linfoblástica aguda. Bueno, la fisiopatología de esta leucemia dice que se produce cuando una célula de la médula ósea presenta errores en su ADN. Esos errores indican que la célula esta célula que continúe creciendo y se divide, mientras que una célula sana normalmente deja de dividirse y finalmente muere. Cuando esto sucede, la producción de células sanguíneas se vuelven anormales. La médula ósea produce células inmaduras que se transforman en glóbulos blancos con leucemia denominados linfoblastos. Estas células anormales son incapaces de funcionar adecuadamente y pueden proliferar y desplazar a las células sanas. La causa de la mutación del ADN puede dar lugar a una leucemia linfocítica aguda y no está clara. Para los médicos han hallado que la mayoría de los casos de leucemia linfocítica aguda no son hereditarios. El grupo más afectado por este tipo de leucemia son los niños y los que están en tratamiento. Tienen buenas posibilidades de cura. La leucemia linfocítica aguda también puede aparecer en adultos, aunque las probabilidades de cura se reducen en gran medida. Los factores pueden aumentar el riesgo de la leucemia linfocítica aguda comprenden los siguientes: tratamientos oncológicos previos, exposiciones a radiaciones, trastornos genéticos y tener un hermano con leucemia linfocítica aguda. Vamos a la parte B. Dentro de la parte B tenemos aquí se habla de otro tipo de leucemia, la leucemia amiloide aguda. Este tipo es un cáncer que se origina generalmente en las células madres que producen los granulocitos o neutrofilios, eosinofilios o basófilos. La leucemia amiloide aguda se manifiesta indirectamente en la médula ósea, pero en la mayoría de los casos se ve rápidamente a través de la sangre. En algunas ocasiones afectan otras partes del cuerpo como los ganglios linfáticos, hígado, vaso, el sistema nervioso central o testículos. La fisiopatología de esta leucemia es un daño en el ADN de las células en desarrollo de médula ósea, y eso sucede. Y cuando esto sucede, la producción sanguínea es deficiente. La médula ósea produce células inmaduras que se transforman en glóbulos blancos con leucemias denominadas mieloblastos. Estas células anormales son incapaces de funcionar adecuadamente y pueden proliferar y desplazar a las células sanas. En la mayoría de los casos no queda claro cuál es la mutación del ADN que dé lugar a este tipo de leucemia. La radiación, la exposición a ciertas sustancias químicas y algunos medicamentos utilizados en la quimioterapia son factores de riesgos conocidos de leucemia mielógena aguda. El grupo más afectado en este tipo de leucemia aguda afecta a las personas adultas. Los adultos mayores tienen más probabilidad de presentar ese tipo de leucemia que los jóvenes y los niños. Sin embargo, es el tipo más común de leucemia diagnosticada durante
la infancia, aproximadamente el 15 al 20% de los casos de leucemia aguda infantil y el 80% de casos de leucemia aguda en adultos son casos de este tipo de leucemia. Vamos a lo que es la parte C. En la parte C se desarrolla lo que es la leucemia linfocítica crónica. Esta leucemia linfocítica crónica, conocida como LLC, el tipo más frecuente de leucemia en el mundo occidental, se caracteriza por linfocitos neoplásticos, defectuosos por aspecto maduro. Casi siempre son linfocitos tipo B, con un periodo de vida anormalmente prolongado. La sangre periférica, la célula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos están infiltrados. Los síntomas pueden estar ausentes o pueden observarse adenopasias, esplenomegalías, hepatomegalias y síntomas inespecíficos atribuibles a anemias, cansancios, malestares generales o inmunosupresión, que sería una fiebre o infección. La fisiopatología de este tipo, alrededor del 98% de los casos, los linfocitos B presentan una transformación maligna en donde se realiza una acumulación inicial de linfocitos en la médula ósea y diseminación ulterior a ganglios linfáticos y otros tejidos linfoides, lo que finalmente causa una esplenomegalia y hepatomegalia. A medida de la progresión, la hematopoiesis anormal, causas de anemia, neutropenia, trombocitopenia y menor producción de inmunoglobulinas. Muchos pacientes presentan hipogammaglobulemia, alteraciones de las respuestas de anticuerpos relacionadas quizás con una mayor actividad de linfocitos T supresores. Los pacientes tienen mayor susceptibilidad de enfermedades autoinmunitarias caracterizadas por anemias hemolíticas o trombocitopenias y un modesto aumento de riesgos de presentar otro tipo de cáncer. La población más afectada en este tipo de leucemia linfocítica crónica aumenta con la edad. El 75% de los casos se diagnostican a pacientes de 60 años de edad. Se da en hombres, se desconocen las causas y al parecer pertenece a componentes hereditarios. Este tipo de leucemia linfocítica crónica es rara en Japón y China. La incidencia no parece estar aumentando en los japoneses que han emigrado a Estados Unidos, lo que sugiere la importancia de los factores genéticos. Es más común en judíos con ascendencia europea oriental. Vamos a la parte D, por último. Bueno, aquí es la leucemia amiloide crónica. La leucemia amiloide crónica, llamada como LMC, se produce cuando las células madres pluripotentes sufren transformaciones malignas y mieloproliferación clonal, lo que determina una sobreproducción llamativa de granulocitos inmaduros, asintomática en el estadio inicial. La progresión de la LMC es insidiosa con un estado benigno asintomático. Sería solamente un malestar general, anorexia, descenso de peso, pero finalmente de este lugar de estadios acelerados o blásticos con signos más aminosos como esplenomegalia, palidez, propensión a hematomas, hemorragias, fiebres, linfadenopatías y alteraciones cutáneas. Su fisiopatología, la LMC aparece cuando una célula progenitora hematopoyética pluripotente anormal inicia una producción excesiva de granulocitos, principalmente en la médula ósea, pero también hay localizaciones extramedulares.
pueden ser en vaso e hígado. Aunque predomina la producción de granulocitos, el clon neoplásico incluye eritrocitos, megacariocitos, monocitos e incluso algunos linfocitos T y B. Las células madres normales quedan retenidas y pueden emerger después de la supresión farmacológica del clon DLMC. El grupo de la población más afectada es por ese tipo de leucemia. 75% de los casos es en personas de 60 años, en hombres, puede ser hereditario, son afectados más los judíos en descendencia europea oriental. Y pueden presentarse alrededor del 15% de las leucemias adultas, pueden afectar a personas de cualquier edad, aunque es infrecuente antes de los 10 años, y la medida de edad en el momento del diagnóstico va de los 45 a 55 años. Puede afectar mujeres y hombres. Bueno, estas son mis fuentes de consulta y gracias por la atención.